Fuimos 3 días a Estavar, a un camping. Después, el primer día fuimos a unas aguas termales y coloqué las anillas para hacer un poco de dominadas o para moverme un poquito. Al día siguiente hicimos la ruta, muy easy, muy fácil, no tenía mucho de nivel, un total de 2137 metros de altitud. Y el tercer día nos volvimos. Yo estuve entrenando un poco en casa, ya que volvimos por la tarde. Nada, simplemente para moverme un poco, me notaba muy fresco. Normalmente no suelo desayunar, pero hay veces que me levanto y tengo hambre, entonces desayuno porque creo que me lo pide mi cuerpo. Y lo que me suelo hacer es algo con huevo. Me hice un brownie casero con plátano, huevo y cacao puro y 2 tostadas con lomo y un huevo. Pablo, la fantasía. Gracias, son 5 euros.
Ah, casi. Buena. Bueno, aquí tenéis el entreno que hice el viernes. Empecé con 8 series de muscle up. Aquí veis los pesos. Después hice una super serie de fondos y dominadas en anillas. Y después una triserie de flexiones de pino dominadas a una mano asistidas en anillas y flexiones. Omega 3. Tomo omega 3 porque el ácido graso que no producimos, entonces es esencial para proteger contra enfermedades cardiovasculares, a mejor función cognitiva. Hay estudios que asocian el omega 3 con menor riesgo de Alzheimer y de demencia. Asocian el omega 3 como antiinflamatorio. Acabo de hacer 17 kilómetros. He salido literalmente para hacer 12 o para hacer 10, como mucho, o 17. Bueno, y cuando hice la media maratón, y esto pasa bastante y pasa mucho también en deportistas. Y al fin y al cabo, no soy deportista, practico calistenia, que al fin y al cabo es un deporte, voy a correr, hago media maratones, hago una carrera, pero no soy deportista, no estoy federado, no hago competiciones, entonces no me considero deportista en sí. Al fin y al cabo es lo que suele pasar cuando llegas a tu objetivo, cuando has hecho una maratón, cuando has hecho media maratón, cuando has levantado el peso que querías levantar, cuando has hecho el tiempo de las oposiciones que te piden, del circuito, pues al fin y al cabo la motivación baja porque ya piensas, hostia, ya lo he conseguido, ya para qué. Y ahí es cuando tienes que mantener un poco, cuando sale la disciplina a flote. Y sí que es verdad que cuando hice la media maratón, bueno, decidí bajar el volumen de entrenamiento, en vez de hacer dobles sesiones, por la mañana fuerza, por la tarde correr, pues me iba solo los sábados a correr, el domingo, si no iba esa semana tampoco me exigía mucho. Te da un estrés a tu cuerpo innecesario. Bueno, aquí tenéis